Bajó la inflación comparado con 2023, pero financiar infraestructura sigue siendo caro. Este es el diagnóstico de la Cámara de Infraestructura. Las condiciones para financiar proyectos de infraestructura en Colombia continúan siendo complejas, pese a que la inflación ha disminuido frente a los niveles históricos alcanzados en 2023. Así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, que señala que el costo del crédito de largo plazo sigue presionado por factores como la situación fiscal, el riesgo país, las expectativas de inflación y el comportamiento de los mercados internacionales, lo que mantiene elevados los costos para desarrollar nuevas obras. El gremio explica que el debate sobre las tasas de interés sigue vigente porque la inflación aún no ha regresado al rango objetivo del Banco de la República. Después de superar el 13% durante 2023, el indicador inició una tendencia descendente, pero en mayo de 2026 se ubicó en 5,8%, cifra que permanece por encima de la meta del 3% y del rango de tolerancia establecido entre el 2 y el 4%. La inflación baja, pero el crédito sigue costoso. La CCI señala que la tasa de política monetaria es la principal herramienta utilizada por el Banco de la República para controlar la inflación y mantener la estabilidad de precios. En ese contexto, recuerda que la autoridad monetaria elevó la tasa de intervención hasta 13,25% durante el ciclo de mayor endurecimiento monetario de los últimos años. Una decisión que contribuyó al descenso gradual de la inflación, aunque el proceso de convergencia hacia la meta se ha desacelerado recientemente. El análisis indica que una reducción acelerada de las tasas de interés podría generar nuevas presiones sobre los precios, mientras que mantenerlas elevadas restringe el acceso al crédito, limita la inversión y desacelera la actividad económica. Esa combinación mantiene abierto el debate sobre cuál debe ser el nivel adecuado de la tasa de intervención para equilibrar el control de la inflación con el crecimiento económico. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advierte que las condiciones de financiamiento de largo plazo no dependen únicamente de las decisiones del Banco de la República. En ese comportamiento también influyen la situación fiscal, el endeudamiento del gobierno nacional, la percepción de riesgo, las expectativas sobre la economía y el entorno financiero internacional. El riesgo y la situación fiscal también pesan. Para medir esas condiciones, el gremio analiza el comportamiento de los títulos de tesorería, TES a 10 años, considerada una referencia para el costo del financiamiento de largo plazo. Estos títulos incorporan las expectativas que tiene el mercado sobre la economía colombiana y permiten identificar cómo perciben los inversionistas el riesgo asociado al país. La CCI encontró que durante 2025 y los primeros meses de 2026, el diferencial entre los TES a 10 años y la tasa de política monetaria volvió a ubicarse en terreno positivo, con un promedio cercano a 2,5 puntos porcentuales. Esto significa que las condiciones para obtener recursos a largo plazo continúan reflejando preocupaciones relacionadas con la evolución fiscal, las necesidades de financiamiento del gobierno, las expectativas de inflación y el contexto político y financiero. El gremio también señala que los rendimientos de los TES no siempre evolucionan al mismo ritmo que la tasa de política monetaria. Mientras esta última responde a las decisiones adoptadas por el Banco de la República, las tasas de largo plazo recogen las expectativas del mercado sobre el comportamiento futuro de la economía, así como factores externos que pueden modificar el costo del financiamiento. Infraestructura enfrenta mayores costos. La Cámara Colombiana de la Infraestructura sostiene que los proyectos de infraestructura requieren inversiones millonarias y esquemas de financiación durante varios años. En esas condiciones, las tasas de interés elevadas incrementan el costo de la deuda, elevan las exigencias de rentabilidad de los inversionistas y hacen más complejos los cierres financieros necesarios para iniciar nuevas obras. Carreteras,
aeropuertos, puertos, sistemas de transporte y proyectos energéticos hacen parte de los sectores que dependen de esas condiciones financieras de largo plazo. Por esa razón, el gremio considera que la evolución de las tasas de interés continuará siendo un elemento determinante para el desarrollo de nuevas inversiones. La CCI concluye que el comportamiento del financiamiento de largo plazo dependerá de la evolución conjunta de la inflación, la política monetaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la percepción de riesgo y las condiciones económicas internacionales, factores que seguirán definiendo el costo del crédito para los proyectos de infraestructura en Colombia. Claves de este tema en 4 preguntas. ¿Por qué las tasas de interés en Colombia siguen afectando la financiación de grandes obras? Las tasas de interés en Colombia continúan siendo un factor que encarece el crédito de largo plazo para proyectos de infraestructura, debido a la inflación aún por encima de la meta, el riesgo país, la situación fiscal y las condiciones de los mercados internacionales. ¿Qué factores mantienen altos los costos de financiación de infraestructura en Colombia? La financiación de infraestructura en Colombia sigue enfrentando dificultades, porque las altas tasas de interés aumentan el valor de la deuda, elevan las exigencias de rentabilidad y complican los cierres financieros para nuevas obras como carreteras, aeropuertos y proyectos energéticos. ¿Por qué el crédito de largo plazo en Colombia sigue costoso pese a la baja de la inflación? El crédito de largo plazo en Colombia permanece presionado porque aunque la inflación disminuyó frente a los niveles de 2023, todavía está por encima de la meta del Banco de la República y el mercado mantiene preocupaciones sobre las finanzas públicas y el entorno económico. ¿Cómo influyen los TES a 10 años en el costo de financiación de grandes proyectos? Los TES a 10 años reflejan las expectativas del mercado sobre la economía colombiana y el riesgo percibido por los inversionistas, factores que influyen en las condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura.